Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia.com. Yo soy Tomás y hoy vamos a hablar de una verdad sobre un error muy común. Despiertas, pero no lo integras. Muchas personas sienten que han despertado espiritualmente, tuvieron experiencias, compresiones profundas, incluso revelaciones, pero con el tiempo aparece una frustración silenciosa. La vida no cambia, los patrones siguen igual y el conflicto interno permanece. Para hablar de esto nos acompaña Anabel Cubillo, fundadora de tecnologías de conciencia New Racing Keys. Bienvenida, Anabel, a Mindalia, ¿cómo estás? Hola Tomás, encantada. La verdad que encantada de estar aquí y poder hablar de un tema tan interesante. Y yo creo que es necesario a lo mejor ahora, así que muy contenta. Muy bien, exacto. Sí, me parece un tema súper interesante para abordar, así que ya nos vamos a ir metiendo en ello. Anabel, muchas personas dicen desperté, pero su vida por ahí sigue igual. ¿Qué está pasando? Pues a ver, lo que sucede es que el despertar realmente es como una respiración. O sea, una respiración es una inspiración y una expiración. Y un despertar es una apertura de conciencia que luego tiene que integrarse. Y el integrarse es esta vuelta a casa, a recorrer, por así decirlo, un camino diferente. Entonces, lo que sucede es que lo más llamativo del despertar es esa inspiración, esa expansión inicial, todas las experiencias, los planos, el misticismo, ¿no? Toda esta apertura. Pero luego viene el otro camino, ¿no? Cuando ya has subido a la montaña y claro, ves todo ese panorama y hay gente que le cuesta bajar de ahí, porque a veces que es difícil, porque es más aburrido a lo mejor, porque al final entras en un recorrido que se va simplificando, es de vuelta al cuerpo, a la encarnación, a la asimilación, a esa persona que también eres aquí, no solamente, ¿no? En esa apertura como más cósmica o más trascendente. Y esa es la parte que puede costar, porque es un camino silencioso, es un camino que se va simplificando hacia una presencia que a veces puede pasar más desapercibida, porque ya sabemos que cuando hay un despertar, a veces fuerte en las personas, ¿no? Y bueno, y empiezas a contactar con esas cosas que antes no veías, eso puede ser muy llamativo frente a un silencio más encarnado. Entonces, bueno, lo que sucede es esto, ¿vale? Esta inspiración a algunas personas no les parece problemático, pero luego el volver otra vez a recogerte y hacer el camino de vuelta aquí sí que puede serlo. Bien, qué interesante. Sí, es un camino que creo que muchos de los que estamos también aquí mirando este video también, porque si venimos acá es por algo, hemos recorrido o estamos recorriendo en realidad. La mayoría del tiempo y la mayoría de las veces estamos recorriendo, porque para volver a llegar a ese centro es un camino largo, no es de un día a otro, ¿no? Eso Eh, es. y cómo por ahí distinguir, si se puede, ya me dirás, si se puede, un despertar real de una acumulación de información espiritual. Uf, vale. Realmente creo que, o sea, para mí lo que yo llamaría despertar es que despierta la conciencia, con lo cual el personaje, el ego, queda como ilusorio frente a el despertar de la conciencia, lo cual no significa que vaya a retirarse. El ego al final es el constructo necesario para que el ser y la conciencia pueda, digamos que, transmitir y estar aquí, ¿no? En presencia de esa sabiduría. Pero eso no tiene nada que ver con la recolección mental de datos. Hablamos, o sea, despertar es algo que tiene que ver con la conciencia y con la frecuencia, por así decirlo, y con la encarnación de eso, pero no es no porque sepas más, digamos, has encarnado esa verdad más aquí. Entonces, de nuevo, la verdad es silenciosa, a veces pasa desapercibida, porque esa presencia se transmite y comunica de otras formas. Comunica con la energía, con la presencia. Y claro que también habla, porque en el hablar y en el transmitir datos también hay cosas importantes. El problema es cuando nos fijamos solamente en la comprensión mental de esos datos y olvidamos, digamos, la frecuencia, la presencia que está transmitiendo. O sea, los datos son realmente
irrelevantes. Esa es la verdad, en un sentido, ¿vale? Profundo. Exacto, exacto. Sí, bueno, obviamente que es como digo, como a todos nos pasa a veces que nos perdemos en ese exceso de información por nada, por ahí es mucha información para una mente humana, por así decirlo, y bueno, estamos atrás de cada cosa que nos va pasando y decimos, uy, esto qué interesante, y después cuando lo queremos realmente enraizar en nosotros, nos cuesta el doble. Tú hablas normalmente de lo que es la falta de diálogo entre lo personal y lo transpersonal. ¿Podrías explicarnos un poco esto cómo es? Vale. No, nosotros somos digamos, esas dos cosas, somos tanto personal como transpersonal. Desde mi perspectiva, aquí lo que sería el ego tiene que construirse lo medianamente bien, ¿vale? Incorporando toda su memoria de alma para poder funcionar. Lo que sucede es que, bueno, lo primero que aquí el ego no se construye con la misma fuerza en cada persona, porque traemos a veces traumas tempranos, cosas que ya vienen con nosotros, ¿no? Heridas como más de alma que luego vuelven a dispararse. Lo que quiero decir es que esa construcción del ego no siempre va a plan, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que hay veces que lo transpersonal tiene que despertar antes, justamente para poder reparar desde lo transpersonal lo personal. Pero hay como un baile, hay personas que crecen desde ese, por así decirlo, construcción del ego y cuando amplían a la dimensión transpersonal no tienen a lo mejor tantos problemas, su viaje puede ser más sencillo. Y al revés, ¿no? Hay veces que la dimensión transpersonal tiene que, boom, encargarse de toda la reconstrucción del ego, porque el ego no va a desaparecer, se va a reconstruir. Entonces, ese diálogo se tiene que comprender, porque hay disciplinas y, bueno, y corrientes que nos han estado como, bueno, intentando llevar a los términos estos de iluminación, y la mente siempre imagina, ¿no? Por delante, ¿qué es la iluminación? Entonces, claro, llevas un camino espiritual con la mente por delante, pensando qué es lo que me voy a encontrar, trazando ya un camino que no es verdadero. El camino te lo va a demostrar y te lo va a enseñar tu alma y tu experiencia y tu camino personal. Y ahí vas a tener que ver que vas a tener que estar entre esos dos mundos, entre comillas, que son uno, que al final es como una conjunción. Pero una persona que ha despertado, evidentemente lidia con lo transpersonal, le toca eso, lo va a conocer, pero también con lo personal, porque está todo vinculado. Es como un entramado resonante donde lo transpersonal y lo personal se cruzan. Y en ese cruce te va a tocar heridas personales que vas a tener que sanar. Por mucha resistencia que tengas, solamente vas a poder anclar aquí toda tu información resolviendo todo. Y todo significa también lo personal. Entonces, ese diálogo, quiero decir que entender que eso, ¿no? Que las dos cosas son importantes, aunque una sea ilusoria. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta esta por ahí, si existe esta desconexión entre estas dos partes que normalmente pueden pasar, cómo se manifiesta en relaciones, en el trabajo o en la salud, en el día a día de las personas? ¿Cómo se manifiesta esta desconexión entre lo personal y lo transpersonal? Vale, bueno, puede haber muchas formas, ¿no? Pero bueno, voy a comentar una que la veo a lo mejor ahora bastante común. En los despertares, por así decirlo, de arriba abajo, porque podríamos clasificar en tipos de despertares, pero hay veces que la conciencia expande, coge una perspectiva muy amplia de otros planos y entonces la persona deja de tener interés por este plano. A ver, hay un proceso normal, momentáneo, que puede durar años. Con esto no quiero decir que vaya a ser, no, puede durar años, pero lleva un proceso, ¿vale? Lleva un proceso que es hacia abajo. Pero si la persona decide, vamos a decirlo como huir, ¿no? De ese viaje hacia abajo y quedarse en lo que sería planos superiores, desconectado de aquí, ¿qué quiero decir? Pues que yo estoy ahí sencillamente en otros planos la mayoría del tiempo, conectando con, bueno, la conciencia, recibiendo mensajes, tipo canalización, algunas personas, otros sencillamente viajando por el astral, lo que sea. Y aquí todo está desorganizado.
paso todavía de mi vida porque creo que de alguna forma mis guías me van a decir algo que de repente va a hacer clic y entonces, bueno, pues a lo mejor tengo desorganización en las comidas, no me preocupo de si me da el sol o no. O sea, es el olvidarme del físico y de, por ejemplo, mis relaciones. Bueno, pues no me llevo bien ni con mi padre ni con mi madre, ni me hablo con mis vecinos, ¿sabes? Pero canalizo al arcángel San Miguel, ¿no? Esto es, ¿no? A ver, esto tiene un recorrido. Tiene un recorrido que tu propia alma de repente dice, no, aquí hay algo que no está yendo a plan y esa caída es necesaria. Entonces, si la persona tiene un despertar y ya se encuentra en el punto que dice, ostras, espérate, que aquí hay algo que tenía que estar pasando y no está pasando, está en el punto correcto. Porque eso es esa recogida de tener que evaluar y decir, a lo mejor hay algo más. Exacto, exacto. Sí, bueno, obviamente es parte, como venimos hablando desde un principio, de todo este proceso, poder también asimilarlo en la vida cotidiana, porque la realidad es que a veces pasa, por lo menos yo lo siento así, que cuando uno empieza este camino de despertar espiritual, es como que empieza a decir, ¿cómo integro todo como para poder seguir viviendo mi vida terrenal, por así decirlo? No es como que dice, no, yo con lo que entiendo, sé ahora, me quiero ir a la montaña a meditar las 24 horas, pero no se puede, esto es parte de este equilibrio que vivimos, ¿no? Y tú también hablas de lo que es, o sea, me interesa saber qué significa realmente encarnar el recuerdo del alma, que eso es algo bueno, que me interesaría hablar también en esta entrevista que estamos viendo. ¿Qué significa realmente eso? Bueno, para mí encarnar el recuerdo del alma, a veces también lo nombro como habilitar todas nuestras bandas de frecuencia. El alma trae un bagaje, no todo tienes que recordarlo aquí, pero tienes que recordar lo suficiente. Vamos a dejarlo ahí, tienes que recordar lo suficiente. Entonces, ¿qué es encarnar? Es simplemente esa respiración que hablábamos antes. Es un despertar donde tú vas ampliando, ampliando, recordando, y esa es parte, la mitad del camino. Y luego viene esa parte de integración, y entonces cuando has integrado eso y has montado tu puzzle, de una forma más o menos coherente, sin fragmentos, porque el alma te va a llevar a muchos viajes, ¿no? Lo que llamamos la multidimensionalidad, pero eso luego va a recogerse y hacerse como una especie de puzzle completo donde tú ya sientes, vale, ya. Entonces hay que parar. Esa es esa respiración. Y ahí sencillamente estás en el silencio, cuando tú tienes desplegado, por así decirlo, todo tu ancho de banda, porque al final lo único que estás haciendo es habilitar recuerdo y posibilidades. ¿Para qué? Para que esa información que tú eres y que ya has habilitado de forma consciente, enraizado y anclado aquí, pueda manifestarse. Es como simplemente un aparato que lo has afinado. Y cuando has afinado ese aparato puede sonar. Y si de repente viene una persona que tú le puedes a lo mejor dar un mensaje o puedes recibir la información de la conciencia, de un guía, de lo que sea, pero no es todo el rato, sino que una vez hecho, sueltas y simplemente se produce cuando se tiene que producir. Eso. Exacto, qué excelente explicación. Creo que me quedó todo bien en detalle la pregunta que te había hecho, pero ahora me lleva a una siguiente pregunta con esto, que me la vas a responder en unos segundos, que es, ¿por qué integrar, como hablábamos, suele ser más desafiante que despertar inclusive? Me la vas a contestar ahora en unos segunditos porque voy a contarle a la gente un poco sobre lo que es Mindalia Televisión y cómo puede sumarse y seguir expandiendo la conciencia con la experiencia completa. Les dejo con esta información y ya volvemos. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos.
Muy bien, continuamos y seguimos con esta pregunta de ¿por qué integrar suele ser más desafiante que despertar? Yo creo que hay veces que en el despertar la mente coge esa ruta, la va adivinando. Realmente en un despertar verdadero, una de las premisas y de las brújulas es tener la capacidad de soltar todo. Entonces, soltar todo significa soltar todo, toda forma. ¿Qué sucede? Que hay planos, hay momentos claro, y experiencias tan sobrecogedoras, tan increíbles, ¿no? Que todo el mundo que ha recorrido este camino conoce, que eso es tan impactante que volver otra vez a tu humanidad, a lo que es pequeño, recorrer por un momento, a lo mejor un instante, el tiempo para volver a entrar en lo atemporal. Bueno, es que es como una pereza, ¿no? Hay a personas que les cuesta porque hay una parte, ¿no? En el despertar que parece que viene dada, es muy automática, hay la conciencia y una fuerza que te toma, entonces tú de repente te ves como arrastrado, ¿no? En un proceso. Sin embargo, si realmente tenemos escucha, esa misma fuerza que te ha llevado a un sitio te va a recoger. Pero a veces es el ego el que se quiere generar una historia, un personaje, porque le conviene más estar, no sé, por ahí en esos reinos de despertar, donde a veces se produce la inflación del ego, ¿no? Es como que te vuelves ahí, no sé, puede ser que te creas o más o que creas que vas a solucionar el mundo. Hay, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿vale? En un despertar espiritual, muchas. Pero claro, hay a veces que hay una resistencia a volver y hay veces que, dependiendo de la tipología, por así decirlo, de despertar que tengas, pero el sistema nervioso, y esto es una cosa que antes tú has comentado y quería puntualizar porque es muy importante, el despertar al final se recoge en una biología, en un cuerpo que tiene una biología que está aquí materializada. El sistema nervioso es el cableado principal a través del cual se une, digamos, el puente entre los planos sutiles y el cuerpo. Nuestro sistema nervioso está trillado, está machacado por el ritmo de vida tan sumamente frenético que llevamos. No se puede llevar un despertar, algunos tipos de despertares en este mundo. Por eso la gente siente que tiene que retirarse, porque tu sistema nervioso, que es ese puente que tiene que enraizar en tu biología toda la conciencia, no va a poder, y el cuerpo físico tiene que estar muy depurado y hay que hacer cambios de alimentación, o sea, se enraiza en el cuerpo físico. Si tu cuerpo físico está regular o mal, si vives en un estado de constante alerta, que a veces sucede porque hay mucha sensibilidad que recoge, ¿no? Al recoger todos los planos, de repente tu sistema nervioso es un cableado que se vuelve más sensible. Lo que quiero decir es que no es solamente el proceso de despertar, no es solamente una cosa de la conciencia, no es una cosa de la biología. Y a veces tienes que retirarte y reparar tu sistema nervioso para poder anclar todos tus cuerpos sutiles. En un determinado estilo de vida te va a costar el triple. Sí, eso es una verdad real porque hoy en día con el día a día que vivimos los seres humanos, con tantas cosas por hacer, por así decirlo, como que sentimos que tenemos tantas cosas por hacer todos los días, a veces nos cuesta llegar a, por lo menos, inclusive te digo, a tener respiraciones, a meditar, a hacer algo que nos haga un poco bajar y poder centrarnos un poco en el cuerpo, porque a veces creemos que todo está afuera y en realidad está todo acá adentro. Entonces, es importantísimo ese mensaje que acabas de dar. Antes de ir finalizando, Anabel, con alguna última pregunta, sé que tenés una página web, ¿no? Donde hablas, bueno, un poco de estos temas, donde la gente te puede encontrar. ¿Nos puedes contar un poco a quién está dirigida y cómo pueden encontrarla? Pues sí. Bueno, la página que tengo es una página para proporcionar tecnología de conciencia, que es, digamos, el resultado de mi viaje de despertar y de mi proyecto. Y este proyecto es básicamente herramientas para ayudar a las personas a despertar y a anclar ese despertar. Entonces, bueno, la página es newrisingkeys.com. Ahí hay colección de resonadores, cristales. Es una especie de método para resonar con informaciones y poder ir
despertando esas bandas de frecuencia y a la vez aterrizando. Entonces, bueno, puede ser útil para todas las personas que sienten que quieren descubrir una verdad mayor y a la vez personas que ya están ahí y quieren intentar gestionar su despertar y su sensibilidad. Muy bien, gracias por esa info. Como saben, aquí en la cajita de descripción encontrarán toda la información sobre Anabel, sus redes y su forma de contactarle, y bueno, también la página web. Em, para ir cerrando, así un mensaje rapidito que le dirías a quienes por ahí sienten que despertaron, pero aún no logran vivir desde la conciencia. ¿Algún mensajito rápido así que se le pueda dar? Simplemente confía y intenta volver a lo básico, porque si se produjo un despertar, a lo mejor es la mente la que está colocando ruido. Y es verdad que la vida puede ser que no, todavía no haya hecho esa sincronía que tú esperas, pero sé fiel a tu visión, mantente ahí, ¿de acuerdo? Y desde esa verdad como desnuda que te vaya guiando en el camino, pero en el camino también de la acción. Entonces, bueno, si me escuchas y estás ahí, hay, la vía está abierta. Bueno, muchas gracias también por ese mensaje. Muy bien, hemos llegado ya al final de este encuentro. Les agradecemos a todos por estar aquí presentes. Recuerden dejar sus me gustas y sus comentarios si les ha servido esta información. Yo me voy a ir despidiendo de toda la gente. Anabel, un placer haber conversado contigo en esta entrevista. Y bueno, para que te despidas, te dejo con un mensaje final para todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Un picar en un international sun kumain kipain en kaut. Och dur kanishnas kamain kiot. Ar en hak ur kasht en shon tarak no uf. Ishna sansi kanayan tarak kre braksh ikek. Ishna urki. Muchísimas gracias.